La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Hay fechas, mis hermanos, que nos cambian la vida, que alteran el rumbo de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas fechas que han transformado o que han alterado el rumbo de su vida? Les pregunto y quiero que respondan. ¿Cuáles son algunas fechas? La boda, ¿algo más? ¿Ah? Cuando nos venimos para acá, los que emigraron a este país, ¿algo más? Y el segundo ya no, también. Pero el primero, ¿verdad? Nos cambia, nos transforma. ¿Algo más? Ok, ¿algo más ahí atrás? Cuando aceptamos al Señor, alguien más por allá atrás estaba hablando. El nacimiento de los nietos, hermana ya. La muerte de un familiar. Y mis hermanos, si nos pusiéramos a hablar todo el tiempo no acabaríamos, porque hay fechas que cambian, que alteran el rumbo de tu vida. Y desde ese punto ya no vuelve a ser el mismo. Desde ese evento, mis hermanos, tu vida puede cambiar tanto para bien como para mal. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tuvimos a nuestro primer hijo y llegamos a la casa y yo lo miraba y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me imagino que muchos de ustedes que eran padres primerizos pasaron por eso. Y yo me acuerdo que mi suegra me decía, pues tienes que bañarlo. Y yo me acuerdo que lo agarré y lo metí en la bañera y lo solté. Y me dijo, no, dice. Y fue y lo agarró y dice, no lo bañes ahí, dice. Y ya lo llevamos a donde lavamos los trastes. Y ahí llenó un poquito de agua calientita y lo empezó a bañar así. Ustedes saben, los que son padres saben cómo se baña el primer hijo. Al segundo ya, pero al primero, ¿verdad? Se le cuida y... Pero estas fechas, mis hermanos, lo que tienen es que nos transforman, alteran el rumbo de tu vida. Digo alteran porque desde ese punto no vuelve a ser lo mismo. Hemos estado estudiando Éxodo y hemos estudiado las 10 plagas y vimos cómo, mis hermanos, Faraón se rehusaba a dejar al pueblo salir de Egipto. Y cada vez que parecía que decíamos, ya los va a dejar ir porque Faraón dice que se arrepiente, Faraón le pide a Moisés que ore por él, Faraón le dice que ha pecado contra Dios y tantas otras cosas, incluso los adivinos y hechiceros de Faraón le dicen a él, ¿sabes qué, Faraón? Esto es el dedo de Dios. Y nos quedamos tan maravillados con esa historia que pensamos, ya los va a dejar ir, pero resulta que no los deja ir. Y entonces llegamos a la última plaga, mis hermanos, y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esta fecha va a ser memorable. Le dice, escríbela. Mándale un WhatsApp a la gente. En el grupo que tienes ahí de los hebreos, mándales el WhatsApp y diles que guarden esta fecha porque va a ser una fecha importante para el pueblo. Desde aquí en adelante ustedes van a ser un pueblo diferente. De aquí en adelante ustedes van a ser conocidos como el pueblo que fue liberado de esclavitud. Y mis hermanos, si ustedes tienen sus Biblias, ábranlas en Éxodo 12, 1 al 14. Dice la palabra de Dios, Éxodo 12, 1 al 14. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas y de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea
de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día, por esta bendición, Señor, y gracias por su palabra. Ahora pedimos que usted hable a nuestras vidas, Señor. Que su Espíritu Santo comience a redarguir los corazones. Y Padre Dios, que podamos ser nosotros hacedores y no únicamente oidores de la palabra de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Imagina conmigo la noche más importante de la historia de la familia hebrea. No es una noche cualquiera. Afuera se puede respirar, se puede palpar el juicio de Dios. Me imagino era una noche no como todas las noches, quizá era una noche fría. Pero dentro de los hogares, mis hermanos, había personas preparando una cena de la cual Dios les había dado instrucciones que ellos tenían que hacer. Ahora imagínate que tú eres el padre de familia y que estás preparando la cena, estás preparando el cabrito, estás haciendo el pan sin levadura, tienes ahí las hierbas amargas y de repente llegan los niños y ustedes saben, los niños comienzan a preguntar todo y te preguntan, papá, ¿y eso para qué es? ¿Y por qué el cabrito está aquí con nosotros? ¿Y por qué lo tienes que matar? ¿Y por qué tenemos que comer eso? ¿Y por qué hierbas amargas? Mejor danos otra cosa. Y mis hermanos, era una noche importante para el pueblo hebreo. Ellos, mis hermanos, habían estado viviendo como esclavos por 430 años en Egipto. Y ellos, mis hermanos, se encontraban a punto de ser liberados de esclavitud y Dios les ordena algo fuera de lo común, que era preparar una comida antes de su salida. Yo recuerdo cuando salí de México, yo no tuve tiempo de una cena. Y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Simplemente cruzamos y nos venimos. Pero el pueblo, Dios les dice, ¿saben qué? Ustedes no se van a ir con el estómago lleno. Ustedes se van a ir bien comiditos y se van a ir bien cargados porque el pueblo les va a dar plata y les va a dar oro. Ahora imagínense, van a salir con el estómago lleno, con oro y plata. Pero Dios les dice, pero lo más importante de todo eso no es cómo van a salir ustedes, sino el proceso y la razón por la cual ustedes van a salir. Ahora imagínate por un momento que ya mataste al cabrito y ahora tomas la sangre y la pones en unas hierbas y ahora le estás poniendo sangre al marco de tu puerta. Imagínate las preguntas de tu hijo. Papá, ¿pero por qué haces eso? O sea, porque ¿quién en su sano juicio haría eso? O sea, ¿quién agarra sangre y la coloca en sus puertas? Nadie. Pero Dios dice, ustedes van a hacer esto al pie de la letra. Y mis hermanos, ahora están los hijos viendo lo que hace el padre. Y es algo sorprendente, mis hermanos, lo que vemos ahí. Porque el texto, mis hermanos, nos dice, ahí en los primeros versículos, en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses.
¿Qué nos dice esa frase, mis hermanos? Nos dice que Dios está estableciendo algo completamente nuevo para el pueblo hebreo. Dios lo que les está diciendo a ellos es que ellos ya no van a contar el tiempo como lo contaban antes. Dios les está diciendo desde aquí en adelante, cuando ustedes se refieran al tiempo de ustedes, ustedes van a decir, después de la libertad de Egipto, comiencen ustedes a contar todo. Y Dios les está diciendo, yo les estoy dando un nuevo comienzo y aquí comienza todo. La palabra que se usa es Rosh, y Rosh quiere decir como cabeza. Entonces lo que Dios les dice, ustedes van a tener un principio como pueblo. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el comienzo del pueblo fue cuando le da la promesa a Abraham, y sí, ahí comienza, pero aquí, mis hermanos, es un punto decisivo donde Dios les está diciendo, desde a partir de ahora se va a cumplir todas esas promesas que le di a Abraham. Y yo estaba investigando, mis hermanos, y decía, porque dice que en el primer mes, y yo decía, pero ¿cuál es ese mes? Porque sería bueno que nos dijera, ¿verdad? ¿Es febrero, es marzo, es abril, es diciembre? ¿Cuándo es? Y resulta, mis hermanos, que ese mes caía entre marzo y abril. ¿Hay alguna coincidencia entre ese mismo mes con el mes o los meses en los que muere Jesús? ¿Coincidencia, mis hermanos, o era parte del plan divino? Y yo me ponía a investigar y decía, bueno, abril, marzo, ¿verdad? La Pascua la celebramos abril, marzo. ¿Cuándo muere Jesús? Abril, marzo. Mis hermanos, todo lo que Dios le estaba diciendo al pueblo apuntaba hacia Jesús. Pero Dios les dice, mis hermanos, a partir de este momento, a partir de este mes, dice, va a ser un comienzo para ustedes. Él les dice, mis hermanos, que este mes es la cabeza, es el comienzo de los meses. Es como si Dios les dijera, a partir de esta noche, ustedes van a contar el tiempo de otra manera. Ya no desde la esclavitud donde vivían ellos, pero desde la liberación que les iba a dar. Piensa en tu propia vida. Porque hay fechas que han marcado tu vida. Cuando tú hablas, a veces te refieres y dices, bueno, desde a partir de esta fecha en adelante, mi vida cambió. O cuando me diagnosticaron con eso, mi vida cambió. Y nos acordamos de las fechas, porque las fechas tienden a hacer eso, tienden a alterar nuestra vida y nos hacen recordar cosas. Y mis hermanos, lo que Dios le está diciendo es, Él quiere venir y Él quiere alterar el rumbo de la vida de los hebreos y decirle, desde este punto ustedes van a ser un pueblo diferente. Su verdadera historia, lo que Dios les está diciendo es, no empieza con Faraón ni con sus años de esclavitud, sino empieza conmigo, con lo que yo voy a hacer esta noche en la casa de Faraón. Y mis hermanos, mi pregunta que tengo para ti es, ¿quién organiza tu tiempo? Porque Dios le está diciendo al pueblo, ustedes van a ser un pueblo que se van ustedes a ajustar a este nuevo mes. Dios les dice, ustedes van a comenzar a hacer las cosas a partir de este mes. Pero ahora mi pregunta es, ¿quién o qué controla tu tiempo? ¿Es el trabajo? ¿Son las actividades? ¿La escuela? ¿Los estudios? ¿Qué controla tu tiempo? ¿O es Dios? Porque si fuera Dios, nuestra vida fuera diferente. Pero a veces, mis hermanos, nos dejamos llevar por este mundo. Y hay personas, yo tenía un amigo y cada vez que lo invitaba a la iglesia me decía sí. Y luego no iba. Y luego le preguntaba, hey, ¿no que ibas a ir a la iglesia? Dice, sí, es que me salió un trabajo y pues no lo podía dejar pasar. Y así hay muchos de nosotros que nos sale algo que pensamos que es mejor que Dios y dejamos las cosas de Dios por ir a hacer esa cosa que pensamos que es mejor que Dios. Pero mis hermanos, Dios quiere ser el primero en tu vida. Por eso le dice al pueblo, este mes, Rosh, la cabeza, el comienzo, es de donde ustedes tienen que comenzar a ver la vida desde ese punto de vista de Dios, porque Él quiere ser el primero en tu vida y no únicamente las obras que tenemos. Porque lo que pasa es que a veces leemos la Biblia, pero le damos a Dios las obras cuando ya estamos cansados. ¿Y qué hacemos? La abrimos y nos estamos durmiendo.
Pero cuando estamos bien despiertos, ¿qué hacemos? Voy a aprovechar y voy a trabajar porque estoy bien despierto, porque tengo energía. ¿Y qué hacemos? Y le empleamos trabajando, le empleamos haciendo otras cosas. Nos vamos a jugar fútbol, hacemos tantas cosas cuando tenemos energía. Yo me voy a hacer ejercicio porque tengo energía y ahí estoy, ¿verdad? Y como loco. Y llego a la casa y pues ya vengo cansado y si agarro la Biblia, ¿qué va a pasar? Me voy a dormir. Pero mis hermanos, ¿qué pasaría en tu vida si cuando tú estás lleno de energía durante el día, ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche? Yo no sé cuál es cuando tú tienes más energía, porque todos tenemos un tiempo específico cuando nos sentimos más ejercitados. Hay gente que de noche, están ellos a las 10, 11, 12, 1 de la mañana y están despiertos. Y yo tenía un amigo que me mandaba mensajes a esa hora y le decía, pues no sé quién te va a responder porque yo a las 8 me duermo. Pero a mí háblenme a las 4 de la mañana y yo les respondo. Pero hay personas así, o sea, tú conoces el tipo de persona que eres. Si eres persona que muy de mañana tiene energía, o al mediodía, o en el atardecer, o en la noche, pero dale ese tiempo, el mejor tiempo, dedícaselo a Dios. Porque a veces le damos lo que nos sobra. Y Dios le está diciendo, este tiempo tiene que ser el mejor. Le dice, hablen a la congregación, dice, porque en el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según su casa paterna, el cordero para cada casa, pero si la casa es muy pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino, dice, se van a juntar y van a tener uno. Y el cordero, dice, tiene que ser un cordero sin mancha. El cordero, dice el texto, un cordero sin defecto. La palabra, mis hermanos, que se ocupa para sin defecto quiere decir completo, íntegro, sin mancha, apto para ser ofrecido, y no cualquier animal viejo, enfermo o cojo. Mis hermanos, quizás ustedes digan, pues sí, pues podemos hacer eso, ¿verdad? No hay problema. El problema, mis hermanos, es que todo esto de los animales cojos, enfermos y viejos se fue haciendo en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los fariseos. Se ofrecían animales, mis hermanos, que estaban viejos, cojos o tenían algún problema. Por eso los profetas siempre condenaban al pueblo porque hacían eso. Pero Dios le está diciendo, mis hermanos, yo quiero que ustedes traigan una ofrenda, un cordero que sea completo, íntegro, sin mancha, apto para ser ofrecido a Dios. Dios pide lo mejor, mis hermanos, y además ese cordero debía apartarse unos días antes. En otras palabras, se convertía como en una mascota para los niños. Hace unos años nosotros compramos un chivo. Y cuando yo lo compré, pues ya estaba grande y me gustaba jugar con él porque pues uno sale y le pega y el chivo se pone así. Y tenía cuernos, entonces lo agarraba de los cuernos, como dice, agarrar el toro por los cuernos, yo agarraba el chivo por los cuernos. Y los niños empezaron a enamorar del chivo. Y luego los vecinos comenzaron a ver el chivo y decían, oh, el chivo allá y el chivo allá. Y de repente no miraron al chivo. Y me preguntaban los vecinos americanos, ¿y el chivo? No, pues el chivo pues ya, pues ya. Pero mis hermanos, Dios le dice al pueblo, el chivo o el cordero va a estar con ustedes. Ustedes lo van a ver, ustedes lo van a alimentar. Dice, pero al 10º día, dice, ustedes lo van a sacrificar. Un cordero sin mancha, sin defecto. Y saben que es interesante, mis hermanos, que el único otro cordero que fue sin mancha, íntegro y apto para sacrificio, fue Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso les decía que la Pascua apunta hacia Jesús, hacia el sacrificio que Jesús iba a hacer mucho tiempo después. Porque Él fue, mis hermanos, el único Cordero digno de hacer esas cosas. Mis hermanos, los niños miraban todo. Ellos miraban al cordero, miraban que no tenía ningún defecto, que no tenía mancha, que no cojeaba, que no, era sin defecto. Ellos miraban eso. Ahora te pregunto, ¿qué miran tus hijos cuando ven tu vida? ¿Qué miran ellos
cuando ven lo que tú le das a Dios. Y no lo digo, hermanos, para que se sienta mal, ¿verdad? Pero a veces nosotros cuando pasa el plato de las ofrendas, damos $1 y tu hijo te ve que das $1. ¿Qué te imaginas que piensa él cuando tú das $1? ¿O qué piensa él cuando se les invita a venir y servir en la iglesia y ven que vas de mala gana y dicen, ya voy a la iglesia porque el pastor nada más anda molestando que hay que ir a la iglesia allá otra vez? ¿Qué miran tus hijos? ¿Miran a alguien que realmente se entrega por completo a Dios como Dios entregó a su hijo, perfecto, sin mancha, sin defecto? ¿O ellos ven a una persona que se queja y se queja y se queja por todo? ¿Qué ven ellos? ¿Qué ven las personas a tu alrededor? Y dice, pastor, es que pues entienda la crisis. Yo sé, hermanos, la crisis también le pega a los pastores. No es que porque soy pastor Dios me cuide y me provee y me da todo. Sí me da todo y me protege, pero uno también aprende a confiar en Él. Uno aprende a confiar en Dios. Y mis hermanos, lo que tus hijos ven, mis hermanos, es lo que uno les va dando a ellos. Así es como ellos van creciendo. Y si ellos te ven que tú eres tacaño para darle a Dios, ¿cómo crees que van a crecer ellos? ¿Tú crees que ellos van a ser generosos cuando ellos puedan trabajar y tengan su dinero? ¿Tú crees que ellos van a dar con alegría? ¿Tú crees que ellos van a venir a la iglesia con alegría de corazón y decir, gloria a Dios que ya es domingo porque voy a la iglesia? No, van a venir renegando como tú vienes. Y por eso es importante, todo lo que nosotros hacemos como padres o como personas aquí en la iglesia es importante, mis hermanos, porque el testimonio de la persona vale mucho. Y dice, pastor, pero es que no se trata de la moralidad. No, sí se trata de cómo te comportas, porque mis hermanos, cuando tú realmente entiendes el sacrificio que hace Dios por nosotros, que entregó a su Hijo, al Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, tú realmente entenderías que lo que Dios quiere es eso, es un sacrificio que tú hagas para Él, que te entregues de todo corazón para lo que Él te mande hacer. Pero a veces no queremos. Y les da instrucciones y le dicen, lo van a matar. Dice, y tomarán parte de la sangre y pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas donde ustedes lo coman. Mis hermanos, la sangre era una señal. Y Dios le está diciendo, cuando yo vea la sangre, dice, yo voy a pasar de largo y no habrá plaga de muerte sobre ustedes cuando hiera la tierra de Egipto. La señal, mis hermanos, era una marca visible que comunica algo. Por ejemplo, hay señales, mis hermanos, que nosotros ya no necesitamos que haya palabras porque nosotros entendemos los símbolos. Por ejemplo, si tú ves un octágono rojo, ¿qué significa eso cuando vas manejando? Un alto, que te pares. No necesita tener la palabra stop o alto porque uno ya sabe. ¿Verdad? Con una rayita basta, con un octágono rojo basta para darnos a entender que debemos de parar. Y mis hermanos, lo mismo era esta marca. Dice Dios, cuando ustedes la pongan, esta marca, dice, cuando yo pase, dice, no va a haber muerte en esa casa. Dice, porque es la Pascua del Señor. ¿Y sabe qué significa la Pascua, mis hermanos? Simplemente significa pasar por encima. En inglés se dice pass over y es lo que significa literalmente to pass over something. Y en español la Pascua significa que cuando Dios ve la sangre en tu puerta, dice que Él se pasa por encima, Él se pasa de largo, Él se hace como el que no ve y dice aquí ya están cubiertos con la sangre y ellos ya están ahí donde yo ya no puedo hacer nada. Él quería que fueran obedientes, mis hermanos, a lo que Dios está haciendo. Y si alguna vez tú te has preguntado de dónde salieron los tacos, de ahí. Dice Dios, mis hermanos, comerán la carne esa misma noche, dice, asada al fuego. ¿Cómo se hacen los tacos? Carne asada. Y dice, la comerán con pan sin levadura. ¿Qué es el pan sin levadura? Tortilla. Y luego dice, con hierbas amargas, pues que hay más amargo que el cilantro. Nada más le faltó limoncito y salsa y un guacamole. Mis hermanos, pero Dios, muchas veces pensamos, esto está como rara las instrucciones de Dios. ¿Ustedes alguna vez han comido pan sin levadura?
¿O qué es lo que hace, qué es lo que hace la levadura en el pan? Lo infla, ¿verdad? Lo esponja y cuando comes, pues estás comiendo pues puro aire, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, les da instrucciones a la gente y le dice, ustedes van a hacer todo esto, dice, porque viene la Pascua, viene cuando yo voy a venir, dice, y ustedes tienen que aprender a comer lo que yo les voy a decir. Mis hermanos, Dios les dice, no coman pan, coman pan sin levadura, porque la levadura corrompe el proceso del pan. Lo corrompe porque lo hace que se esponje, pero no necesariamente con algo nutritivo, simplemente se esponja. Y Dios les dice, no corrompan nada de eso, coman todo orgánico, por así decirlo, todo natural, no le metan nada de eso. Y mis hermanos, uno debe de aprender a confiar en las instrucciones que Dios nos da para la vida. Lo único que hacía la diferencia, mis hermanos, entre la casa donde estaban los hebreos y los egipcios era la sangre en la puerta del cordero. Y eso nos habla directamente, mis hermanos, del evangelio. Si nosotros hacemos un recorrido de cuando Dios establece la Pascua en Éxodo y nos adelantamos hasta lo que es los evangelios, nos damos cuenta, mis hermanos, que ninguno de nosotros podría resistir el juicio de Dios por su propia conducta. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, ninguno de nosotros puede estar delante del juicio de Dios y por nuestra propia conducta, mis hermanos, salir victoriosos de ahí. Pero la cruz, mis hermanos, la sangre de Jesús y la vida del Cordero de Dios derramada en esa cruz se convirtió en señal que distingue a los que creen y los que no creen. Los que creen, mis hermanos, están cubiertos con la sangre del Cordero. El que no cree, lo único que te espera es la muerte. Y no me refiero a una muerte física, sino una muerte separada de Dios. Porque eso es lo que significaba en Éxodo, mis hermanos. Si tú no estás cubierto con la sangre del Cordero, va a haber muerte. Y esa era muerte física. Pero ahora en la actualidad, si tú no estás cubierto, lavado con la sangre del Cordero, lo que a ti te espera es una muerte en el infierno, donde estarás ahí por la eternidad. Es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no estás seguro de dónde vas a estar en la eternidad, quizá hoy pueda ser tu rush, hoy pueda ser tu comienzo de una nueva vida. Pero a veces no entendemos la palabra de Dios y lo importante que es esto para nuestras vidas, porque estamos hablando de una eternidad. No estamos hablando de 400 años, ni de 70, ni de 60. Estamos hablando de una eternidad donde tú vas a estar separado de Dios o vas a estar con Dios. Y mis hermanos, la sangre de Dios se hace visible. Él pudo venir y morir en la cruz porque Él era el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin defecto que Dios había proveído para nosotros. Finalmente, mis hermanos, Dios dice o le dice al pueblo que mire hacia el futuro. Dice, este día será para ustedes un memorial. Le dice, este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. La palabra, mis hermanos, que se utiliza ahí para decir que ellos será memorable. Esto no es simplemente como cuando miramos fotos nosotros. Porque ¿qué hacemos cuando hacemos fotos? Cuando vemos fotos, perdón. Las miramos, nos reímos, lloramos, pero no nos mueven a hacer nada. Simplemente es un recuerdo, ¿verdad? Y en cuanto cerramos el álbum o en cuanto cerramos el teléfono y nos movemos a otra cosa, se nos olvida lo que vimos. Pero esto, mis hermanos, cuando Dios les dice que esto va a ser memorable, para ellos no es solamente acordarse con la mente, sino es un recuerdo que se celebra y que se vuelve una acción que se hace en comunidad. Imagínense ustedes, Dios quería, mis hermanos, que cada año al celebrar la Pascua, esto es lo que Dios quería, que cuando los hijos le preguntaran a Pete, papá, ¿por qué celebramos esto?
que Pedro dijera, lo hacemos porque Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto. Él quería, mis hermanos, que nadie se olvidara del sacrificio que Dios había hecho por el pueblo al sacarlos de la esclavitud. Dios quería, mis hermanos, que desde ese momento todos comenzaran a recordar cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y mis hermanos, dice, esto va a ser algo memorable, algo perpetuo, algo que ustedes van a hacer continuamente. Lo que Dios quería, mis hermanos, es que un día el padre le dijera al hijo, porque un día, una noche, en Egipto, Dios nos libró con la sangre de un cordero, porque nosotros merecíamos el juicio, pero Dios pasó de largo. Es lo que Él quería que ellos recordaran. Es como si Dios les estuviera diciendo, de ahora en adelante el gran éxodo no es salir de Egipto, sino es salir del pecado y de la muerte por medio de Jesucristo. Y para nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros ya no conmemoramos que salimos de Egipto, porque no estuvimos en Egipto. Bueno, hay personas que quizás se han ido ahorita, pero no en aquel tiempo. Pero para nosotros lo que significa, mis hermanos, cada vez que nosotros venimos y celebramos la cena del Señor, cuando celebramos la Pascua del Señor, le estamos diciendo a la gente, estamos comiendo, estamos celebrando la cena del Señor por lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Lo hacemos recordando, mis hermanos, en otras palabras, diciéndole a la gente, yo antes era esto, un pecador, pero Dios me salvó y desde entonces yo celebro la Pascua con mis hermanos. Y cada vez que la celebramos en la iglesia, eso es lo que estamos haciendo y lo que le estamos diciendo al pueblo, que celebramos por el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Y hoy, mis hermanos, siglos después, esa misma sangre está disponible en Cristo Jesús para ti y para tu familia. Tal vez tú sigas en Egipto, espiritualmente hablando. Quizá tú sigas, mis hermanos, atado a las cadenas egipcias, espiritualmente hablando. Pero hoy, mis hermanos, hoy Dios quiere salvarte, hoy Dios quiere cubrirte con su sangre preciosa, porque solamente su gracia y su perdón y su amor, mis hermanos, te pueden salvar del pecado. No hay nada que tú puedas hacer que te pueda librar del pecado. Únicamente la sangre del Cordero inmolado de Dios es la única sangre que necesitamos para nosotros, mis hermanos, no recibir la condenación que merecemos. Cristo, el Cordero perfecto, ya fue sacrificado, su sangre ya fue derramada y hoy por fe puedes decir, Señor Jesús, quiero que tu sangre sea la señal sobre mi vida. Porque un día, mis hermanos, Dios mismo otra vez va a traer juicio. Así como trajo juicio a los egipcios, Él va a traer juicio aquí a la tierra. Y si tú no estás cubierto con su sangre preciosa, lo único que te espera es una eternidad sin Él. Pero Dios dice que aquellos que estén cubiertos con su sangre preciosa, los recibirá en el cielo y estarán con Él para siempre. Mi pregunta es, ¿estás cubierto con la sangre del Cordero? ¿O todavía sigues pensando, todavía sigues resistiéndote al llamado que Dios tiene para ti? Oremos. Padre Celestial, gracias.